Bien, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile, en esta ocasión para hablar sobre literatura y sobre el fantástico mundo que ha desarrollado un escritor colombiano en las últimas décadas, que se ha transformado en uno de los escritores más importantes probablemente no solo de ese país, sino en la región, en Latinoamérica. Recientemente además ha estado en el Festival Providencia de Penguin, lo que nos ha permitido acercarnos nuevamente a su obra desde otras dimensiones. El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince está con nosotros aquí en CNN Chile. Bienvenido, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Héctor, me gustaría que pudiéramos conversar sobre su última obra, que nos lleva también a sus últimos años, ¿no? Y a su experiencia personal. Su última novela, Salvo mi corazón, todo está bien, ha sido no solo un libro muy bien criticado, con muchos elogios, sino también una aproximación a su propia experiencia personal. Este libro surge por la experiencia real de un sacerdote, ¿no?, que está esperando un trasplante y en ese intertanto comparte con una familia en una experiencia que le cambia la vida al protagonista del libro. Y usted escribió este libro también atravesando por su propia experiencia coronaria, por decirlo así. ¿De qué forma esa experiencia determinó su escritura en ese proceso? ¿Y cómo ha marcado ahora el resto de su vida también, ¿no?, desde ese momento? Bueno, gracias. Sí, esta novela se me ocurrió a mí durante la pandemia. Yo estaba escribiendo una novela política de un periodista, nada que ver, y esa novela me dejó de interesar en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, confinados, y mi madre en particular, muy anciana, sin poder salir, ella que era muy callejera. Y me acordé, porque me dolía un poco el corazón, me acordé de un cura que yo había conocido, un buen tipo, el Gordo, que cuando yo me separé de mi mujer, se había ido a vivir a mi casa con mi ex esposa y con mis hijos. Claro. Y yo siempre había pensado que esa era una situación muy literaria, que un padre, en el sentido de cura, se fuera a vivir de padre de familia en mi propia casa, mientras esperaba un corazón de repuesto, un trasplante de corazón, porque no podían curarlo. Lo único que podía salvarlo era un trasplante. Y mientras él espera ese corazón, vive en esa familia, él que desde los 16 años se había ido a un seminario y ya tenía 50 y no había tenido prácticamente la experiencia de la vida familiar, y le encanta ser padre de familia y esposo, no un esposo que ejerciera en todas las funciones de esposo, pero como... Y descubre otra vida, ¿verdad? Descubre otra vida, y entonces él empieza a decir que si sobrevive a su trasplante de corazón, se va a salir de cura y se va a casar. Nunca dijo con quién, pero digamos que esa es la semilla de la historia. Y bueno, mi mamá era una mujer muy creyente, yo no, yo siempre fui un descreído. Y ella sufría mucho por eso. Y dije, bueno, le voy a escribir a mi mamá una novela de curas buenos y no de curas malos, que es lo que se usa últimamente, o de curas pederastas. Este cura de la realidad nunca tocó a mis hijos, al contrario, les enseñó a ver cine, a oír música. Y era una muy buena persona, ¿no? Al menos eso se transmite en la novela. Era muy buena persona. En realidad, en los años peores de Medellín, los años más horribles en que Medellín era la ciudad más violenta del mundo, este cura se dedicó a enseñarnos, a educarnos, a los jóvenes de Medellín de esa época, a ver buen cine, a oír música clásica y a apreciar algo tan raro como la ópera. Entonces, de algún modo yo quería hacerle un homenaje a él, a partir de esa experiencia. Y efectivamente, a medida que yo iba escribiendo el libro, yo tenía un soplo que no era nada, pero eso se fue complicando hasta que era ya eso se llama técnicamente una estenosis aórtica. Me tenían que cambiar la válvula aórtica y entonces me sometí a una operación de corazón abierto. Por eso dice que terminó el libro 2 veces, ¿no? Pues sí, porque como el 2% de las personas se mueren en esa operación, que parece poco, pero es una lotería con pocos números, yo dije, bueno, lo voy a terminar por si me muero. Y luego, bueno, como no me morí, lo terminé también con la experiencia cercana a la muerte, que es ese tipo de operación, porque un poco te matan, ¿no? Durante la operación, dice usted. Pues sí, porque te enfrían, estás frío, te paran el corazón, no palpitas, te colapsan los pulmones, no respiras. Y si uno está frío, no palpita y no respira, pues se parece mucho a estar muerto. Y además no piensa porque está... ¿Y de qué forma la historia que usted estaba escribiendo lo prepara para ese instante a usted en su ámbito personal?
Bueno, yo soy de esos pacientes insoportables que le interesa leer todo sobre lo que le van a hacer. Entonces leí muchísimo libros no médicos, sino de divulgación científica Ajá. sobre el corazón. Entonces, eso me sirvió para entender la dolencia que tenía el gordo, mi protagonista. Su dolencia era bien rara. Sí. Tenía el corazón muy grande, que suena muy bonito, pero tener el corazón grande es malo. Es un problema. Es un gran problema porque no se bombea bien la sangre. Se daña lo que los médicos dicen la fracción de eyección. Y entonces era todo como muy paradójico. El corazón siempre está con esta aureola de metáforas, de símbolos que todos perseguimos. Entonces, todo esto me ayudó con mi vida, con las lecturas sobre el corazón, con las lecturas sobre curas, con conversaciones con sacerdotes, a entender bien qué era eso. Ajá. Qué era eso del corazón enfermo y del corazón que se transforma, el corazón ya simbólico que se transforma cuando uno vive una vida distinta. Sí. Cuando un cura que ha estado encerrado toda la vida en una vida bonita, él no renegaba de ella, de repente se encuentra con una familia y se da cuenta de que ha renunciado a un pedazo muy interesante y muy bonito de la vida, que es la vida familiar. Y eso es muy bonita esa metáfora también, ¿no? Porque el corazón es la máquina de nuestro cuerpo también, una parte esencial de nuestro cuerpo, sin el cual no podemos vivir, pero desde el punto de vista simbólico también es el lugar donde residen nuestras emociones, ¿no? A quien no le han robado el corazón, a quien no le han roto el corazón de alguna forma. Y eso es muy bonito desde el punto de vista de los cambios que el propio protagonista del libro experimenta también. Sí, en realidad, pues, desde el punto de vista médico, es una máquina, es una bomba hidráulica y médica y eléctrica. De hecho, los cardiólogos se dividen en plomeros y en electricistas, dicen ellos. Pero aunque sea eso como tan, simplemente eso, es un órgano cargado de metáforas, abusado de metáforas. Poner en el título la palabra corazón ya es muy arriesgado, pero al menos tenía el auxilio de un poema colombiano, de un poeta, Eduardo Carranza, que mi padre recitaba mucho y que empieza y que termina con ese verso, salvo mi corazón, todo está bien. Y es un poema muy optimista, que dice que todo está bien, que todo en la naturaleza es hermoso, que está bien que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera. Salvo mi corazón, todo está bien. Que es un poema de amor, de alguien que sufre de amor, pero al mismo tiempo, como este era un cura optimista, es un poema que habla de la belleza de la vida y de la naturaleza. Claro. Y usted se define como un optimista además, ¿no? Yo no, yo soy más bien un melancólico, un tipo al que le ocurren cosas raras, como que un cura se vaya a vivir a su casa y lo reemplace, y luego en una operación de corazón le vaya mal. Soy alguien como perplejo de las cosas que me ocurren. La vida me parece que es horrible, pero al mismo tiempo hermosa y literaria. Es horrible que te maten a tu padre, pero es hermoso que él se haga matar por una causa justa. Es horrible que alguien muy bueno se enferme a los 50 años del corazón y se muera y pierda todas sus ilusiones, pero también tiene una parte hermosa. Y hace poco también fui a Ucrania en un viaje como de solidaridad y una mujer de la edad de mi hija estaba con nosotros y cayó un misil en el sitio donde estábamos y ella murió y yo sobreviví, y eso es raro, es trágico, pero entonces, ¿qué puedo hacer sino escribir las cosas que me pasan? Y usted se nutre mucho de la realidad precisamente, ¿no? Es que yo ¿Qué rol tiene la ficción en su...? no tengo ni imaginación ni memoria. Ajá. Entonces lo único que puedo hacer es tratar de vivir pendiente de la vida y de las cosas que pasan y de lo que hay como de literario en la vida. Y trato de escribir sobre eso, sí, por falta de fantasía. ¿Y hay mucho de literario en la vida? Sí, yo creo que la vida está llena de historias todo el tiempo. Ahora venía en el carro con el joven que me acompañaba y me contó la historia de una tía de él, desaparecida durante la dictadura, y me pareció, es una historia tremenda y para ser escrita, y de hecho él la escribió. No sé, sí. O al entrar aquí hablé con un muchacho
que me dice cómo se llama y se llama como mi hijo, Simón, y tiene la edad de mi hijo. Y como esta mujer que mataron en Ucrania tenía la edad de mi hija, de algún modo pensé, mira, qué curioso, me persiguen mis hijos por ahí. Y, La y- gente con el nombre o con la edad de mis hijos. y- Y hay algo, es casual, son ajá, puras casualidades, pero hay algo hermoso siempre en las cosas que pasan, si uno las mira bien. sí. Y de hecho, es muy personal este comentario, pero después de leer este libro o leer El olvido que seremos, Sí, que cuenta la historia suya, de su familia, de su padre en particular, ¿no? Y que narra la trágica muerte, el asesinato de su padre, de todas maneras sus novelas transmiten paz al final de todo. A pesar de describir hechos que son desgarradores, algunos trágicos, queda una sensación de paz. ¿Comparte usted eso? yo he estado en periodos de la vida muy angustiado, muy deprimido, muy pesimista, pero siempre al cabo del tiempo como que regreso a algo muy tranquilo y muy pacífico. Después de que casi me matan en Ucrania y de que mi familia se ofendiera mucho conmigo, mis hijos estaban realmente indignados con que yo hubiera corrido ese riesgo. Llegué a Colombia y resolví unas cosas, resolví que me casaba a mi tierna edad, a los 65 años por primera vez. Y luego mi hija quedó embarazada de mellizos y tuve nietos por primera vez. Y entonces como de la desazón, de la desesperación, del pesimismo, del horror del mundo, de la muerte, de la guerra, como que, nacieron estos dos mellizos hace pocos meses. Y es como una gran esperanza y una gran paz y una sensación melancólica de que, si me hubieran matado, como hubiera sido lo lógico y lo más probable, nunca hubiera podido conocer a mis nietos. Y sin embargo aquí estoy, como un abuelito chocho que habla de los nietos, pero como un abuelito muy tranquilo y muy feliz de la vida y esperanzado, en un momento del mundo que es horrible. Solo hoy leí las noticias de que Estados Unidos prácticamente está alineado con Putin en esta guerra, en esta invasión de Rusia a Ucrania, y me parece, ¿cómo es posible que el faro, que era el faro de la democracia para Occidente, ahora esté alineado con un zar, con un dictador? Qué desesperanza. Pero pienso en mis nietos y digo, bueno, la vida es larga, espero que a mis hijos, Ujú. a mis nietos les toque algo distinto. Hay un bálsamo ahí. Hay un bálsamo y conservo Sí. eso que es tan difícil de conservar, pero que si no lo conservamos no hay nada, Mm. que es la esperanza. Esperanza. Héctor, ¿y qué rol juega la memoria en eso? Ha sido Bueno, muy importante también en sus libros. digamos que yo tengo que recordar, siento la obligación de recordar, sentí la obligación de recordar el asesinato de mi padre, aunque lo callé durante 20 años, porque quería criar a mis hijos en la ilusión de que la vida es bella y de que el mundo progresa y que la medicina progresa, y antes uno se moría del corazón si no lo operaban y ya no se muere. Los quise criar en esa ilusión en que nos crió mi padre, a mis hermanas y a mí. Eh, pero luego ocurren las cosas horribles y, y bueno, no sé, vence la vida de alguna manera, no sé cómo, como que triunfa la vida a pesar de Ujú. todo. Eh, ¿Por qué es tan importante el proceso Pero perdona, íbamos Sí, para la a la memoria. memoria, sí. Sí, entonces cuando eso pasa, es que mi memoria es muy mala y perdí el hilo. Entonces, bueno, ya cuando escribo sobre mi padre siento que puedo olvidar, Ujú. que esa historia que yo tenía clavada, finalmente la saco y la puedo olvidar. Y lo mismo ahora con Ucrania, esa historia que me atormentaba y que casi no soy capaz de escribir. Ahora, el 1 de mayo sale un libro nuevo que se llama Ahora y en la hora, sobre esa historia, y ya también la puedo olvidar. Entonces, la mala memoria es muy creativa, eso me Ujú. permite ser novelista y no exactamente cronista. Pero también ya cuando escribo estas cosas, las puedo olvidar. Ujú. Lo mismo con el corazón. Ujú. Ya mi corazón no me preocupa. Ya el corazón del gordo pasó lo que pasó. Puedo seguir adelante a contemplar como la belleza que hay de todos modos en las cosas del mundo.
Bueno, el libro El olvido que seremos tiene un título que es maravilloso, que dice mucho, creo yo, ¿no? Yo lo encuentro muy, muy emotivo por lo que Sí, la significancia que uno le puede dar a ese título. yo lo puedo confirmar y puedo decir que es muy bonito porque no es mío, efectivamente no es mío. ¿No es suyo? No, mi padre llevaba en el bolsillo cuando lo mataron un poema que empezaba diciendo: ya somos el olvido que seremos, Claro. el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todas las cosas. En fin, y estaba firmado JLB como si fuera Jorge Luis Borges, pero no está en las obras de Borges. Pero el olvido que seremos, digamos que mi padre nos dejó un mensaje mudo en el bolsillo de cómo afrontaba la muerte. Él sabía que lo iban a matar. Ujú. Y había una lista de personas amenazadas de muerte por los paramilitares y estaba su nombre. Y envolviéndolo estaba este poema sobre la muerte y el olvido. Pero terminaba diciendo: no soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra, bajo el indiferente azul del cielo. Esta meditación es un consuelo. Que a uno lo olviden no es grave, es lo que en la historia del mundo les ha pasado a todos, prácticamente a todos los seres humanos. Pero usted ha dicho que no quiere dejar un mal recuerdo, por ejemplo, en sus hijos, ¿no? No, no quiero dejar un mal recuerdo en mis hijos y creo que en los libros uno puede producir buenos recuerdos. Creo que el único campesino español que no ha sido olvidado y que subsiste en la memoria de los seres humanos es un tipo que probablemente no existió, pero que existe más que cualquier campesino del siglo XVI o XVII, que es Sancho Panza. Sí. Entonces, eso es lo bonito de la poesía y de la literatura, que rescata al menos por un momento del olvido a un campesino o a un médico o a un cura o a una poeta ucraniana que denunciaba Sí. los crímenes de guerra de los rusos. Ahora, ¿cree usted que cobra más importancia hoy día la memoria en el contexto político en el que estamos? Digo, está todo muy convulsionado afuera, surgen corrientes políticas también que a veces ignoran precisamente la historia no tan lejana. ¿Cuál es el rol de la memoria en ese contexto, Héctor? Yo creo que la memoria y las historias son importantes. Digamos que uno no defiende a las parejas homosexuales o al matrimonio homosexual o a las personas que no están muy seguras de cuál es su sexo. No las defiende por capricho las defiende para que haya menos sufrimiento. Uno quiere que la gente no sufra por sus decisiones amorosas. Y hay gente que se obstina en que la gente sufra. Hay personajes políticos y religiosos que se pasan la vida juzgando y señalando cómo se porta la gente. Y es como tan inútil estar señalando y juzgando cómo se porta la gente. Hay cosas horribles, hay cosas que hay que denunciar y señalar y recordar esos crímenes atroces. Pero los comportamientos que tenemos por amor cuando vivimos, pasarse la vida juzgándolos me parece atroz e inútil. Sí. Y solamente causa de sufrimiento. Entonces, yo creo que hay que recordarle a la gente por qué hacemos las cosas. En ese sentido, la memoria es muy importante. O por qué cierto tipo de actitudes, de ataques a la universidad, de ataques a la libertad de prensa, de ataques a la soberanía de los países, lo que han traído a lo largo de la historia es dolor y destrucción. Creo que sí es importante recordarlo, y recordarlo con historias bien contadas, con buena literatura. Sí. Que es cómo se entiende y cómo permanece la memoria, con historias bien contadas, con palabras bien escogidas. Héctor, hace muy poco ha muerto Mario Vargas Llosa, Sí. que es una figura elemental también de la literatura en Hispanoamérica. Primero, personalmente, ¿cómo lo tocó esa muerte y cómo cree usted que crece y se proyecta hacia adelante la figura de Mario Vargas Llosa? Bueno, él hizo grandes cosas también para entender a los seres humanos, para entender la memoria, para entender las dictaduras en la fiesta del Chivo, para entender la corrupción política en el Perú, en Conversación en la Catedral, para entender las diferencias entre clases sociales y la discriminación en La Ciudad y los Perros, para reírse con historias pícaras de ejército y prostitución en Pantalón y las Visitadoras. Él, digamos que lo juzgaban al final como si fuera un reaccionario insoportable, pero él siempre en sus obras literarias fue absolutamente leal con la gente de izquierda. Él no juzgaba en sus novelas a nadie. Él presentaba
la ilusión o la locura o la religión de la extrema izquierda la presentaba con lealtad, problemáticamente, con grises, con claros, con oscuros, como es la realidad. Sí. Entonces, juzgarlo porque, claro, cometió errores por apoyar a Bolsonaro o por apoyar a Milei, yo nunca estuve de acuerdo, pero él no era eso solamente. A él la izquierda lo atacó despiadadamente porque criticó a Castro, pero él tenía razón en criticar a Castro y al régimen cubano. Pero esos ataques despiadados probablemente lo llevaron a acercarse demasiado a personas de extrema derecha. La última vez que lo vi con Javier Cercas, yo se lo pregunté, Mario, ¿no habrá sido que esos ataques despiadados que recibiste de la izquierda después de que te alejaras de Cuba te acercaron demasiado a la extrema derecha? ¿Y qué le dijo? Él se quedó pensando y dijo, puede ser, puede ser. Él era un hombre con el que se podía hablar. Sí. Y él lo que le gustaba era discutir y argumentar. Sí, claro. Yo lo logré convencer de que el proceso de paz en Colombia no era un regalo a la guerrilla, era un paso para pacificar un país muy violento. ¿Y lo comprendió? Y lo comprendió y lo aceptó, pese a que sus consejeros eran la gente más de derecha de Colombia y de América Latina que decían que eso era rendirse a la guerrilla, y no era Claro. eso, y no era eso. Y a la luz de lo que ha pasado, pareciera que tenía Digamos razón, que ¿no? Colombia ya no es el país más violento del mundo, sigue Claro. siendo un país violento, pero la negociación, el proceso de paz, con todos sus errores y el hecho de que los dos gobiernos posteriores no lo hayan apoyado lo suficiente, quitó mucha violencia del campo y de las calles de Colombia. Sí. Fue positivo. Héctor, ¿y cómo ve hoy día a Colombia? ¿Cómo está su vínculo personal con Colombia? A mí me parece que el mundo está gobernado por gente muy chiflada. En el norte de América con este señor, con Trump, en el centro de América con nuestro presidente que dice ser de izquierda, pero que es delirante y que es como Trump capaz de estar tuiteando toda la noche delirios. Y en el sur con un señor de motosierra, que para los colombianos la motosierra es con lo que los paramilitares descuartizaban a los campesinos o a los guerrilleros o a los que ellos consideraban de izquierda. Yo no sé, no veo bien ni al norte, ni al centro, ni al sur, ni a los que se dicen de izquierda ni de derecha. Pero claro, están mis nietos y tengo esperanza de que todo esto va a pasar. Al final prevalece eso, pareciera, ¿no? La esperanza. No sé si prevalece, pero lucha. Es como si fuera una lucha entre las sombras y la luz, como si fuera una lucha metafísica en la que yo no creo, pero bueno, mi papá me educó a mí, nos educó a nosotros en la ilusión de que el mundo podía mejorar, de que había progreso moral en el mundo, y yo tengo esa esperanza insensata, esa creencia insensata en que es así y en que también esto pasará, como dicen en España. Héctor, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile, ha sido un placer. Gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación con Héctor Abad. Nos reencontramos en la próxima entrevista CNN Chile.